Buenas tardes, amados hermanos, ya estamos listos para la transmisión del día de hoy, viernes, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Sean todos bienvenidos y vamos a disponer este tiempo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para pedir dirección de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad, que nos guíe a saber qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos que nos ha tocado vivir a esta generación, ¿verdad? En particular, a diferencia de todas las generaciones que han pasado, bueno, nosotros somos esta generación y tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para saber qué hacer, cómo actuar y qué es lo que está por venir. Y cuál es el papel de la iglesia, cuál es el papel de los hijos de Dios. Así es que vamos a orar y vamos a entrar de lleno en la presencia de Dios y que Él sea el que nos guíe, el que nos instruya y que nos lleve a toda la verdad. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres un Dios bueno, porque tú conoces los tiempos, tú conoces las edades, tú conoces todas las cosas, Señor. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, tú eres el único que tiene la respuesta. Tú eres el único que nos puede guiar, tú eres el único que ya ha trazado el camino, y tu misma palabra dice que tu Hijo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, pedimos tu guianza, pedimos tu dirección. Bendice a todos y cada uno de los que se están conectando, que se van a conectar o aquellos que posteriormente van a ver este video. Bendícelos, que sea tu Espíritu Santo y que sea tu palabra impactando las vidas y los corazones. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestra reunión con un canto, ¿verdad? Me acompaña Suri para que podamos entrar con un canto de adoración y posteriormente entramos inmediatamente a la palabra de Dios. Bienvenidos, amados.
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y Señor, dice tu palabra que tú amas a los que te aman hasta 1000 generaciones. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? Si ustedes aman a Dios, Él ha prometido amar a nuestras generaciones hasta 1000 generaciones. Así es que, gloria a Dios por el amor de nuestro Padre que nos ama con un amor eterno. Vamos a dar inicio a nuestra prédica del día de hoy. Y no quiero perder tiempo, sino que entremos de lleno. Así es que el tema de hoy, amados hermanos, dice de la siguiente manera: podemos confiar y descansar en la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Podemos confiar y descansar en la palabra de Dios. Así es que cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la prueba, la tribulación, hoy el Señor nos dice que podemos descansar en la palabra de Dios. No tenemos por qué vivir atormentados, no tenemos por qué vivir angustiados, asustados, espantados. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Nuestra introducción dice que ante cualquier situación mundial o local, pasada, presente o futura, nosotros debemos estar confiados en la palabra de Dios. Sea lo que haya pasado, sea lo que está pasando o lo que está por venir, nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios, pues tenemos la evidencia certera y convincente de lo que va a suceder y de lo que tenemos que hacer. Así es que entremos de lleno, amados hermanos, ¿verdad? Debemos de confiar y descansar en la palabra de Dios. Dios sabe, ¿verdad?, lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Y el tema de hoy es que debemos estar confiados en su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es eterna, su palabra es vida, su palabra es viva y es eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no va a pasar. Así es que nuestra confianza debe estar fundada en la palabra de Dios, en este libro maravilloso, en este testamento, en esta herencia que Dios nos ha dejado. Nuestra confianza debe estar basada en la palabra de Dios. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? Eso es lo que Dios está hablando. Por favor, ya no estés poniendo tu confianza en otras cosas, ¿verdad? No pongas tu confianza en el hombre. La misma palabra establece: maldito del hombre que confía en el hombre. No pongas tu confianza en la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia se contrapone a la palabra de Dios. La misma Biblia establece que no, ¿verdad?
caigamos, ¿verdad?, en la ciencia, en la falsamente llamada ciencia, sino que nuestra confianza esté basada en la palabra de Dios. Así es que quiero aprovechar el tiempo y quisiera leerles en Hebreos capítulo 11, ¿verdad?, versículo 1, donde nos habla de la fe. Les voy a leer la versión de la Biblia King James, ¿verdad?, donde dice de la siguiente manera acerca de la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Así es que, a diferencia de la Reina Valera 60, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la versión King James dice que es pues la fe la sustancia de las cosas que esperamos y la demostración de las cosas que no vemos. Así es que me gusta esta versión porque declara que la fe es sustancia, y la sustancia es toda aquella materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas, hermanos. ¿Qué es la sustancia? Es la materia, es la masa de lo que están hechas todas las cosas, ¿verdad? Esta Biblia, el papel, la portada, está hecha de materia, ¿verdad?, que es sustancia y que hoy podemos verla convertida en un maravilloso libro. Entonces, es pues la fe la sustancia de lo que espero, o sea, la sustancia es la materia de la que son creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la materia ya existe en el universo y que por medio de la fe, entonces las cosas son creadas, ¿verdad? Por ejemplo, para inventar esta computadora, tuvo que haber fe, pero tuvo que haber una sustancia para que a través de esa fe se pudiera crear este maravilloso aparato que es una computadora. Entonces, es pues la fe la sustancia de las cosas que esperamos. Es pues la fe la materia de las cosas que esperamos. En otras palabras, es decir, que lo que tú esperas ya está allí en la materia y se va a volver una realidad cuando tú apliques la fe. Y acuérdese que la fe viene por el oír precisamente de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿en dónde debe estar fundamentada nuestra fe? En la palabra de Dios. El tema de hoy dijimos, debemos de confiar en la palabra de Dios. Y mi fe, ¿dónde se sustenta? En la palabra de Dios. Porque la fe es la sustancia, es la materia de las que están hechas las cosas, ¿verdad?, que esperamos. Y es la fe la demostración de las cosas que no vemos. Por un lado es la materia que ya existe y que por medio de la fe, ¿verdad?, nos apropiamos de esas cosas, pero también es la demostración, es decir, es la evidencia de las cosas que no vemos. Entonces aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos muchas demostración, ¿verdad?, mucha evidencia, muchas pruebas de las cosas que Dios ha hecho en el pasado, de las cosas que Dios ha hecho en el presente y de las cosas que Dios va a hacer en el futuro. Entonces, si tenemos la sustancia y tenemos la demostración, entonces podemos descansar en su palabra de saber y de que escrito aquí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tú ya no tienes que preocuparte, ya no tienes que andar buscando, ¿verdad? Que si ya descubrieron la vacuna, que si ya encontraron una mina de oro, de diamantes, ¿verdad? De que si la ciencia, no, tú tienes que descansar en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos avanzando. Acuérdese que el tema de hoy es nuestra confianza debe descansar en la palabra de Dios. Y yo quisiera enfocarme a eso. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, hablando el apóstol Juan, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo es que podemos conocer todas las cosas, hermano? Porque tenemos la unción del Santo. ¿Y cuál es la unción del Santo? ¿Verdad? Lo que compartíamos en la prédica pasada. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa es la unción del Santo. Y dice aquí que la unción del Santo de Jesucristo, ¿verdad?, es el que nos enseña a conocer todas las cosas. ¿Cómo es que podemos conocer todas las cosas? A través de la unción de Dios que está sobre nosotros, obviamente a través de la fe y a través de la palabra de Dios.
¿Cómo vamos a saber nosotros qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder en el porvenir? A través de la unción que está en nosotros, porque dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En otras palabras, si tú tienes la unción del Espíritu Santo, entonces tú conoces todas las cosas. ¿Por qué las conoces? Porque el Espíritu Santo te las revela. Y porque además, ¿verdad? Va junto con la fe. Y la fe, decíamos, es la sustancia, es la materia, ¿verdad? Y la demostración, ¿verdad? De lo que no vemos. Así es que, ¿cómo podemos saber nosotros todas las cosas? Por la unción que reposa en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano, para ver qué es lo que va a pasar en lo porvenir? Buscar más de la unción, llenarnos más de la presencia de Dios, pasar más tiempo de oración, pasar más tiempo de lectura de la palabra, más tiempo de adoración, más tiempo de intimidad, de comunión con Dios. Podemos ver, ¿verdad?, en la evidencia que tenemos en la palabra de Dios, de los grandes milagros que Dios hizo, desde el Génesis, ¿verdad? Si tú te vas hasta Génesis, hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, todas las señales, todos los milagros que Dios hizo a través de hombres y mujeres como tú y como yo, ¿verdad? Ungidos, que tenían la unción de Dios. Pero la diferencia que vemos entre aquellos hombres y los hombres de hoy es que eran hombres que pasaban tiempo en la presencia de Dios, que eran temerosos de Dios, que buscaban de Dios, que tenían intimidad con Dios. Hoy queremos ver las mismas señales que están establecidas aquí en su palabra, que tenemos la evidencia, que tenemos las pruebas, pero no queremos pagar el tiempo, el precio de pasar tiempo, más tiempo en la intimidad con Dios. Y eso se refleja en cuánto tiempo estamos orando, cuánto tiempo estamos meditando en la palabra de Dios, cuánto tiempo pasamos adorando a Dios. La unción ya está con nosotros, pero entre más te sumerges en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo te va a revelar todas las cosas. Y no solamente te va a revelar todas las cosas, ¿verdad?, sino que también va a traer unción, como declarábamos en la reunión pasada. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Esa unción nos va a dar la revelación y la sabiduría para saber qué decirle a los pobres. ¿Qué buenas nuevas le vamos a dar a los pobres? Para proclamar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad?, para sanar a los quebrantados de corazón y para anunciar el año agradable del Señor. Dice Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesucristo, permanece en nosotros, hermano. Esa unción que Dios nos dio permanece en nosotros. Esa unción es la que nos revela todas las cosas, pero permanece en nosotros, hermano. Amén. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, hermano. No tienen necesidad de que nadie te enseñe. Y a veces somos muy dados a eso. Por eso la palabra establece que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si la unción está sobre ti, el Espíritu Santo te va a revelar todas las cosas. Vas a conocer todas las cosas y no vas a tener necesidad de que nadie te enseñe, ¿verdad? Así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la unción? Todas las cosas, pero una de las cosas que nos enseña la unción del Espíritu Santo es que debemos de permanecer en Cristo, hermano. Ahí está la clave, permanecer en Él. Y no correr, ¿verdad?, hacia otras personas, hacia otras situaciones, sino correr hacia Él. Porque al final de cuentas, el único que tiene el poder para salvarnos, el único que tiene el poder para cambiar nuestra adversidad, nuestras circunstancias, es Él. Nadie aquí en la tierra puede cambiar la adversidad, ni va a cambiar lo que está sucediendo. El único que tiene el poder para hacer las cosas diferentes de acuerdo a lo que está establecido en su palabra es Él. Y el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, y esa unción que es verdadera y que no es mentira, según ella nos ha enseñado que debemos de permanecer en Cristo, hermano. Hoy más que nunca debemos de permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Lo mismo, se lo vuelvo a repetir, pasar más tiempo en oración, pasar más tiempo meditando la palabra, en adoración, conociéndole más a Él en la intimidad. Esa es la diferencia entre los hombres de ayer y los hombres de hoy y los hombres del futuro. Queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver milagros. Necesitamos conocerle más a Él, a Jesucristo, a través de la unción, a través de su palabra. El Espíritu Santo nos guía a Cristo.
Y quisiera leerles algunos versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de esto y que nos enseñan que si nosotros decidimos, ¿verdad?, buscarle a Él, entonces el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas. Qué tremendo que si tú lees en la Biblia, les decía yo, las de Génesis y en el Nuevo Testamento, cuántas señales, cuántos prodigios, cuántas sanidades, muertos resucitados, amados hermanos, milagros. ¿Por qué hoy no los vemos, hermanos? Si es el mismo Dios, es la misma palabra. La única diferencia es que no se quiere pagar el precio de pasar más tiempo en la presencia de Dios. Hoy desgastamos nuestro tiempo en otras cosas que no nos van a llevar a nada, que no nos van a resolver nada, que no nos sirven de nada. Hoy Dios nos está diciendo, conócele a Él más, conoce a Jesús más. En Mateo capítulo 17, versículo 5, habla de la transfiguración, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se transfiguró ahí en el monte, ¿verdad? Y dice la Escritura que dice el versículo 5, mientras Él aún hablaba, el Señor Jesús, una nube de luz los cubrió. Estaba Moisés, estaba Elías y estaba el Señor Jesús. Dice, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Fíjate, el Espíritu Santo ¿hacia quién nos quiere guiar? A Jesucristo. El Espíritu Santo ¿a quién quiere que conozcamos más? A Jesucristo. Y en la transfiguración, ¿verdad?, cuando apareció Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley, y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que representa la gracia, dice, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo. A Él escúchenlo. ¿Cuál fue la diferencia de los hombres de la iglesia primitiva? Que escuchaban a Jesús. Que escuchaban a Jesús. ¿Y dónde escuchamos a Jesús? En su palabra, hermano. A través de orar. A través de pasar en intimidad con Él. Y el Señor Jesucristo dice, Dios dice, este es mi Hijo amado. A Él óiganlo. Pero hoy en día hay comezón, dice la misma palabra, dice, en los postreros tiempos va a haber comezón de oír fábulas, diversas cosas, historias. Pero el Señor Jesucristo del Padre nos dice, oigan a mi Hijo, a Él escúchenlo. Así es que, amado hermano, ya no tengas comezón por estar escuchando otras voces, escucha la voz del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el Padre del cielo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír, a Él oír. Hoy se oye cada cosa, hermano, cada cosa que no sabemos si es verdadera, no sabemos si está comprobada, no sabemos de dónde viene, pero se está oyendo. Cuando el Padre dice, no escuches a ninguna otra cosa que no sea a mi Hijo. ¿Y dónde está lo que el Hijo dice, lo que el Hijo habla? Aquí está en su palabra, amado hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer. En Juan capítulo 6, versículos 67 al 69, fíjese lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Verdad? Este pasaje habla acerca de que la mayoría de los discípulos que seguían a Jesús volvieron atrás y lo dejaron. Entonces dijo Jesús a los 12 discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate, Pablo declaró esto hace más de 2000 años, ¿verdad? Hoy en día la gente está yendo en pos de quién sabe qué cosas, ¿verdad? Se ha vuelto de Jesucristo. Y el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse a escuchar teorías, fábulas? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el Espíritu Santo quiere que conozcamos más a Jesús. El Padre dice, oigan a mi Hijo amado. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice, ¿acaso se quieren ir ustedes a oír otras cosas? Y Pedro le responde, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.
Amado hermano, así es que en este momento, en este presente y en el futuro, ¿a quién podemos ir si solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna? Yo espero que el Espíritu Santo te esté hablando y esté impactando tu corazón y puedas entender, número uno, que el Espíritu Santo quiere que conozcamos más a Jesús. Que el Padre quiere que oigamos al Hijo, a Jesús, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Diciéndole a Pedro, ¿a quién vamos a ir en estos tiempos si solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna? No te conformes con oír palabras terrenales, con palabras mundanas, ¿verdad? Sino escucha palabras de vida eterna. Hoy muchos se conforman con oír una palabra de aliento, de consuelo. Todo va a estar bien, todo va a pasar, las cosas se van a componer, vas a sanar, te vas a levantar y eso está bien. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Diga conmigo ahí en su casa, palabras de vida eterna, hermano. No le estoy hablando de palabras humanas, de palabras terrenales, sino palabras de vida eterna. Entonces, ¿tú qué quieres escuchar? ¿Palabras terrenales? ¿Palabras temporales? ¿O palabras de vida eterna? Porque las palabras terrenales y temporales, esas las dan los hombres, los científicos, la ciencia, los filósofos, ¿verdad? Pero las palabras de vida eterna solamente las puede dar Jesucristo. El versículo 69 dice el apóstol Pablo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a Él es al que quiere el Espíritu Santo que escuchemos. Al Hijo del Dios viviente, amados hermanos. ¿A quién quieren escuchar, amados hermanos? ¿A quién quieres escuchar? O más bien, ¿a quién estás escuchando? El Espíritu Santo dice, conoce más a Jesús. El Padre dice, oigan a mi Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guía, ¿verdad?, a buscar y a escuchar esas palabras de vida eterna que solamente Jesucristo las ha declarado y que son para nosotros. En Juan capítulo 3, ¿verdad? Quiero seguir hablando de Jesús. Dice Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Sí se acuerda de Nicodemo? ¿Verdad? Había un hombre de los fariseos, era fariseo, que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos, hermano. Número uno, era fariseo. Y los fariseos eran los religiosos, eran los doctos, eran los maestros de la palabra de Dios, religiosos, ¿verdad? Conocían la ley, conocían la Torá, ¿verdad? Era un hombre fariseo, religioso. Y no solo eso, sino que era un principal entre los judíos. O sea, era un hombre de una posición, que gozaba de una posición, ¿verdad?, entre los judíos. Pero era fariseo, era religioso. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esa fue la virtud de Nicodemo, hermano, que aunque era un religioso, que aunque era un principal de los judíos, el Espíritu Santo le habló y le impulsó a escuchar a Jesucristo. Y por eso dice aquí que se acercó a Jesús de noche, hermano. ¿Por qué de noche? Porque no quería que lo vieran los demás fariseos. Porque no quería que lo vieran los más principales y empezaran a juzgarlo, a burlarse de él. Por eso él fue el de noche, porque tenía una convicción. Y fíjate cómo se dirige a Jesús y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿cómo pudo reconocer que él era el maestro, que él era el Rabí? Número uno, por revelación del Espíritu Santo. Y número dos, porque dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así es que hoy en día necesitamos ver esas señales, hermano, de las que hablamos en la reunión pasada, ¿verdad? De proclamar libertad a los cautivos, de poner en libertad a los oprimidos, de sanar a los quebrantados de corazón, de dar buenas nuevas a los pobres y de anunciar el año agradable del Señor. ¿Quién es el que va a poder llevar a cabo estos milagros, estas sanidades? Dice, el que está con Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, Rabí,
si Dios no está con él? Entonces eso es lo que ha pasado hoy, hermano. ¿Por qué antes veíamos señales, milagros? Porque Dios estaba con ellos. Ahora, no me malentiendan, no quiero decir que Dios no esté con nosotros. Lo que quiere decir que ellos tenían comunión con Dios, pasaban tiempo con Dios, eran hombres y mujeres de Dios. Porque Dios es el mismo. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y el que le busca, como dice aquí Nicodemo, el que hace señales es porque Dios está con él. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de que hombres y mujeres Dios esté con ellos, con nosotros? Que su presencia, que su poder nos acompañe y se manifieste en señales y prodigios y milagros. Y me impacta esta frase, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿verdad? Todo lo que hizo el Señor Jesús, echó fuera demonios, ¿verdad? Sanó enfermos, resucitó a los muertos, hizo milagros. ¿Por qué hizo todas esas señales? Porque Dios estaba con él. Y no solamente Jesucristo, ¿verdad? Ya vemos que cuando empieza la iglesia primitiva, Pablo y Juan sanaron a un cojo, ¿verdad? Resucitaron muertos, hicieron milagros, porque Dios estaba con ellos, hermano. Y hoy en día es lo mismo, necesitamos lo mismo. La iglesia necesita volver a estar con Dios para que esas señales, prodigios y milagros se manifiesten en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, hermano. ¿Quieres ver señales? ¿Quieres ver prodigios, milagros en tu vida? Dios tiene que estar contigo. ¿Cómo? El Espíritu Santo te va a llevar a conocer más a Jesús. El Padre te dice, oye a Jesús. Y el mismo Espíritu Santo te dice, ¿a quién iremos? Solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna. En Juan capítulo 9, versículo 30, aquí está hablando, ¿verdad? Otro personaje. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso. Esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Está hablando de Jesucristo. Y a mí me abrió los ojos. Está hablando del que nació ciego, que era ciego de nacimiento. Y el Señor Jesucristo le devolvió la vista. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces lo llamaron los religiosos, los fariseos, para interrogarlo, ¿verdad? A ver, y platícanos cómo es, naciste ciego, sí, ¿y qué hizo? Ya les dije qué hizo. Y lo interrogaban porque no creían, porque eran religiosos, porque eran de los principales de Israel. Entonces el hombre ciego, cansado de tanto interrogatorio, le respondió y les dijo, pues esto es maravilloso, que ustedes los religiosos, ¿verdad? Los principales, ¿verdad? No saben de dónde es él, Jesús. Y a mí me abrió los ojos. Versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, hermano. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Wow! Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese lo oye Dios, hermano. Entonces necesitamos volver a Jesús, necesitamos volver a Dios, necesitamos ser temerosos de Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios para que Dios oiga nuestras oraciones y nuestras peticiones y se pueda manifestar su poder a través de señales, prodigios y milagros. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, hermano. Y por ahí anda mucho, ¿verdad? Pecador, predicador, ¿verdad? Que mucha palabrería, pero ninguna señal. Porque Dios no oye a los pecadores, hermano. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a este oye. Y nos podemos dar cuenta hoy en día que no se ven señales, milagros y prodigios, hermano, porque no hay gente, no hay hombres, no hay mujeres que sean temerosos de Dios y que hagan la voluntad de Dios. Sí hay mucho religioso, hermano. Hay mucho principal, pero ningún temeroso de Dios, ninguno que hace la voluntad de Dios. Porque el que es temeroso de Dios y el que hace la voluntad de Dios, Dios lo oye. Entonces el Espíritu Santo nos está revelando que tenemos que conocer más a Dios, que tenemos que estar confiados en la palabra de Dios, descansar en la palabra de Dios. Último versículo, amados hermanos, Juan capítulo 21, 25. ¿Verdad? Está hablando el apóstol Juan, el discípulo amado,
en el capítulo 21, que es el último capítulo de Juan, y el último versículo hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo hizo muchas cosas, hermano. Muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué dice el apóstol Juan dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir de todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo? Y esas cosas que Él hizo y que aún no están escritas, Dios las preparó para nosotros. El mismo Señor Jesucristo declaró, las cosas que yo hago, vosotros también las harán, y aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Y cómo es que vamos a poder hacer esas cosas, hermano? ¿Verdad? Si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, entonces Dios lo oye. Así es que, amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, número uno, tenemos la evidencia de que la palabra de Dios es real, de que la palabra de Dios es verdad. Aquí están las pruebas, hermano. Para poder ganar un juicio necesitas presentar pruebas contundentes, indubitables. Aquí están las pruebas de que todo lo que aquí está escrito sucedió tal y como está escrito. Y si nosotros tenemos estas pruebas y somos temerosos de Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios nos oye. Así es que, amados hermanos, yo les invito, ¿verdad?, que la unción del Santo, la unción de Jesucristo está por nosotros, nos guía a conocer todas las cosas y a conocer más de Jesús. El Padre dice, ¿verdad?, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesucristo, dice, a Él escúchenlo. Por el amor de Dios, hermanos, escuchen a Jesús. Ya no escuches otras voces, por el amor de Dios, escucha a Jesús. Y terminando este mensaje, ahorita vamos a orar y di, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién podemos ir en estos tiempos? ¿A quién podemos ir, hermano? ¿A los reyes, a los príncipes, a los gobernadores, a los científicos, a los doctores? ¿A quién podemos ir, hermano? Esa palabra se aplica perfectamente para hoy. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Otras palabras nos podrán consolar, nos podrán animar, nos podrán tranquilizar, pero las únicas palabras que nos dan vida eterna son las palabras de Jesús. Y a Él queremos oír. ¿Y a quién oye Dios? A los que son temerosos de Dios y a los que hacen la voluntad de Dios. A esos los oye. Y esos son a través de los cuales el poder de Dios se manifiesta con señales, con prodigios y con milagros. Ya no escuches otras voces. Escucha la voz de Jesús. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos permita entender que Él nos ha dejado todas las evidencias, hermano. Aquí está. Por eso el enemigo no quiere que leas este libro, hermano. Prefiere que pases tiempo en otras cosas, viendo otras cosas, haciendo otras cosas, menos escudriñar este libro, porque este libro es la voz de Jesús. Este libro son las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? A este libro, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lo confirma, el Padre nos lo reafirma. Oigan a Jesús, oigan a mi Hijo. Y el Espíritu Santo nos lleva a declarar, ¿a quién iremos? Si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que en vez de escuchar a tu Hijo, la voz de tu Hijo Jesucristo, somos dados a escuchar otras voces. Pero hoy tu Espíritu Santo
nos revela todas las cosas, toda la verdad, nos guía a la verdad y nos guía a conocer más a Jesús. El mismo Padre nos dice en esta hora: Jesucristo es mi Hijo amado. Escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Y nosotros te decimos, Señor, en esta hora, en medio de todo lo que está pasando y de lo que está por venir, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú quieres obrar a través de nuestras vidas, por eso nos has ungido. Pero las señales, los prodigios y los milagros no se van a manifestar si nosotros no somos temerosos de Dios, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces Dios no nos oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese Dios lo oye. En esta hora, Señor, queremos ser esos hombres y esas mujeres temerosos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, y saber que tú nos escuchas y que tú respaldas nuestro andar, que tú respaldas nuestras vidas, nuestro ministerio. Te bendecimos en esta hora. Y sabemos que todo esto tú lo has hecho, Señor. Todo esto tú lo has permitido para que las almas vengan a ti, Señor. Para que aquellos que andan sin esperanza, sin rumbo, sin dirección, puedan venir a ti. Puedan reconocer que han caminado alejados de ti. Incluso han caminado buscando otros dioses, buscando otras deidades, otros ídolos. Pero hoy tu Espíritu Santo nos dice que al único que debemos de seguir, al único que debemos de escuchar, al único que debemos de conocer es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que si tú estás allí escuchando, viendo este video, en este momento tú puedes entregarle tu vida a Jesús y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdona porque he caminado en desobediencia, porque no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Me arrepiento de todo pecado, te pido perdón, Señor Jesús, y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Depositen su confianza en la palabra de Dios. Es la evidencia de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que Dios cumple sus promesas y de que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se les olvide compartir este video, compártanlo con aquellos que lo necesitan. Y todo aquel que esté viendo este video y que lo vaya a ver, denle me gusta ahí a la transmisión de YouTube. Denle me gusta, suscríbase a mi canal, active la campanita y comparta con otros. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el día domingo para seguir escudriñando las Escrituras. Si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese Dios lo escucha. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.